Buenas. Santi. Buenas noches, gracias por estar como siempre, todas las voces en este programa. Criticado, amado, pero visceral, único, inigualable. Y por supuesto vos que sos el protagonista, que estás del otro lado, que vas a seguramente hablarle al televisor, a putear, a estar de acuerdo, a aplaudir, pero vas a reaccionar ante las cosas que se digan esta noche. Hay mucho para debatir. Hoy fue una gran tarde en cuanto a la información, porque finalmente habló la doctora Arroyo Salgado, la ex mujer del fiscal Nisman, y ya van a ver lo que dijo. Una mujer que habló desde su rol de mamá, es decir, ella todo el tiempo habló por el nombre y por el recuerdo del padre de sus hijas. Ya nos vamos a meter con eso. Antes les quiero contar el secreto para renovarse cada día: es dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon, Canon es mi colchón. Con Canon duermo yo. Y tenemos a algunos de los participantes hoy, ¿no? De lo que fueron varias palabras que vamos a ver a continuación, varias personas que se han expresado. Pero nos vamos a quedar con el testimonio de ella para empezar el programa. Está Ricardo Gil Navedra. ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien. Gracias por estar. Está Leonardo Grosso. La primera vez que venís, Leonardo, ¿no? Sí. Gracias por venir al programa. Está Justosi. ¿Cómo anda, Justosi? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Lo vi pegado y a Bueno, la doctora. estábamos en la No es para que estábamos en la conducción de la asamblea, sí, y le cedimos al lugar a la doctora que correspondía, naturalmente. Vamos a estar hablando con Justosi porque lo primero que hizo la doctora fue aclarar que ella no era ni oficialista ni opositora. Y está muy bien. Me parece que lo que apelaba a ella era directamente decir: esto no tiene un trasfondo político, pero vamos a discutir si lo tiene o no. Antes, todavía estás en tu casa, anda a Corefin, saca tu préstamo y en 15 minutos te tomás las vacaciones que tanto esperabas. Además participás de la promo Motivados. Una moto puede ser tuya, mirá. Entra a corefin.com.ar, elegí tu sucursal más cercana y arranca el año con todo. Corefin, préstamos para vos. ¿A quién le vas a pedir plata? Pedile a Corefin. En solo 15 minutos te da hasta 30.000 pesos. ¿Querés comodidad y estar asegurado? Pedile a Corefin. Corefin, préstamos para vos. Pedile más a Corefin. De Musimundo llévate todo lo que quieras: heladeras, LEDs, lavarropas, notebooks y mucho más con promos de todos los bancos en Musimundo. Mirá. Musimundo te trae lo mejor en tecnología. Aprovecha esta promo imperdible. 18 cuotas sin interés en todos los TV LED y productos seleccionados, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Se suma el diputado Fernando Sánchez. Gracias por estar, Fernando, con nosotros. También estuviste ahí hoy a la tarde. Vamos a ver qué pasaba. Antes, si el viernes es el mejor día de la semana, disfruté este viernes con tarjeta shopping y los ahorros que te ofrecen, que son los mejores en todos los comercios del país, en los mejores comercios del país. Como siempre, tarjeta shopping. Mirá. Si todavía no la tenés, acércate a la sucursal más cercana y disfruta el verano con los mejores beneficios de tarjeta shopping. Disfruta los viernes de ahorro con tarjeta shopping. 15% de descuento más cuotas sin interés y sin tope de reintegro. Consulta comercios adheridos a la promoción en www.tarjetashopping.com.ar o llamando al 0810-666-6744. Los viernes con tarjeta shopping, eso que querés cada vez más cerca. Y ahora sí vamos a ver lo que sucedía esta tarde. La doctora Arroyo Salgado en el Senado. Por fin se pudo escuchar su palabra. Fíjense lo que decía, cuál era su mensaje, lo vamos a estar discutiendo acá. Presente el primer informe, la gente de Trilenium Casino. ¿Te enteraste de la promo que tiene Trilenium Casino para vos? Hasta el 19 de febrero consumiendo en el buffet Trilenium, te devuelven el 100% en jugadas gratis. Y el 20 de febrero a las 22 horas te esperan para bailar y cantar todos los éxitos de los charros con entrada gratuita. Trilenium Casino, Perú 1385, Tigre. Del 9 al 19 de febrero, almorzando o cenando en Buffet Trilenium, te devolvemos el 100% en jugadas gratis. Y el 20 de febrero, no te pierdas el show gratuito de Los Charros. Trilenium Casino, en el centro de la diversión. Sandra Arroyo Salgado habló hoy en el Senado, la voz que todos querían escuchar. Yo concurro a este espacio al que me invitaron
sin ningún tipo de intencionalidad política. No soy oficialista, no soy opositora. Lamentablemente vengo a ocupar un espacio en el que en realidad debió haber estado él. Me pareció muy importante un espacio que tiene que ver con destacar la importancia de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. En nada contribuye y muy por el contrario condiciona e interfiere en el trabajo que todos los jueces y fiscales debemos hacer en el camino por la verdad. Todo juicio de valor, de aprobación y o de desaprobación, ya sea de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional o en esta coyuntura política de miembros del Poder Legislativo de la oposición. Pido prudencia, respeto, ética, donde se investiga un hecho criminal. En la medida de lo posible, no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar, más allá de la convicción que tiene la familia en su totalidad, el tratamiento ético de los medios de comunicación social que gravitan y en forma muy importante, condicionando el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, la desmedida exposición mediática que está teniendo todas y cada una de las pruebas que se van obteniendo, han ido desnudando el curso de investigación y esto contribuye a alejarnos de la verdad. En el día de hoy, yo en nombre propio y en representación de mis hijas, solicité también a la Defensora General de la Nación que evalúe la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La búsqueda de la verdad y la justicia constituyen una política de Estado. Bueno, esta es la primera parte. Muchos esperábamos un poco más. Silvia recién me decía, la verdad que para mí estuvo impecable lo que dijo, para mí también obviamente estuvo impecable. Yo pensé que iba a hablar mucho menos, Sí, es decir, es lo que se decía ahí, que iba a hablar mucho menos y que ella no iba a hablar. Fue algo de último momento, por lo menos era el off the record. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme cuál fue su apreciación con todo lo que ha expuesto esta mujer, cómo lo vio, cómo lo sintió. Bueno, es una jueza federal. Claro. En consecuencia, ella no se puede despojar de su rol, por supuesto que no puede tener ninguna bandería partidaria y va en su condición de exmujer de Nisman, que ha tenido una muerte dudosa, que se encuentra investigando, y lo que dijo, bueno, es razonable. Por supuesto que es muy difícil llevar adelante una investigación cuando hay esta tremenda presión que hay de toda la sociedad quiere saber. Yo entiendo al periodismo, que también tiene que informar, pero por supuesto que estas cuestiones, en lo que hace la cantidad de versiones que hay trascendido, si la bala entró por acá, por allá, todos somos fiscales y todos somos policías e investigadores, todos tiramos hipótesis porque la gente quiere saber. Y esto ella razonablemente diga, bueno, toda la prudencia que se pueda, lo cual es bastante difícil en un caso de estas características. Sí. Ahora, Darío, vos estabas ahí al lado de ella. ¿Qué es lo que no vimos de todo esto? ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo la convencieron? La verdad que es a mí me cruza una situación incómoda porque en un tramo importante yo tuve un nudo en la garganta de ver a una madre que tenía que elegir sus palabras para mantener las palabras justas, siendo magistrada y recorrida por el dolor que algunos sabemos lo que significa el dolor de hijos adolescentes cuando pierden a un padre, la pérdida de un familiar. Así que primero esa sensación conmovió a todos los que estábamos ahí. Yo, estando al lado, también sufrí un impacto. Y la entereza y la capacidad con que pudo sintetizar lo que es la demanda de nuestra sociedad de prudencia, de equilibrio a todos los sectores en este año especial de transición democrática, especialmente al gobierno,
a los que tienen mayor responsabilidad, también a la oposición, también al periodismo, a cada uno, porque en alguno de esos párrafos también se notó un reclamo a que hay ciertas filtraciones de medidas que va tomando la justicia, que la querella, en lugar de enterarse por el trámite institucional, orgánico, natural, se entera por trascendidos o a través de los medios, y eso ensucia, embarra la propia investigación, y como todos, ella más que nadie y todos sus familiares quieren que se sepa la verdad, y por eso es que pidió con tanta firmeza y con tanta claridad que la justicia pueda trabajar en forma independiente. Ahora, lo primero que aclara ella es que no era ni opositora ni oficialista. Es lo primero que ella aclara. Sí, eso para mí y está tiene muy una... bien que eso sí. Sí, a ver, yo creo que tiene una explicación. A mí me parece que dijo algo muy trascendente. Antes, respecto a lo que vos decías, Santiago, me parece que la respuesta es que es una jueza federal de la Nación, claro, que fue nombrada hace 10 años, si bien llegó por mérito propio, por un concurso, tiene los antecedentes suficientes para ocupar el cargo que hoy tiene, fue designada durante la presidencia de Néstor Kirchner. Naturalmente que se presentó concurso, pero ¿cómo es un concurso? Se eleva una terna y es el presidente quien elige de los 3 postulantes cuál va a ocupar ese rol. Esto fue cuando la relación entre Nisman y Néstor Kirchner recién comenzaba y estaba en su mejor momento. En ese contexto llega la doctora Arroyo Salgado al Juzgado Federal de San Isidro. Y lo que dijo hoy a mí me parece muy trascendente, porque es una mujer de la justicia, más allá de lo que decía Darío, que estaba conmovido por el rol que ella tenía ahí como madre. Pero una mujer de la justicia fue a pedir independencia, dijo, de la justicia y del Ministerio Público Fiscal, en un día en el que los filósofos dicen que los cocineros es lo mismo que pidan buena comida o que los médicos pidan buena salud. Señores, no somos tontos. Los hombres de la justicia no están pidiendo justicia, están pidiendo independencia. Es todo un gesto que se esté ahí y que hable. Absolutamente. Sale a hablar por varias cosas, Santiago, por lo menos es lo que me dijeron a mí. Primero, la aclaración que hace es porque en este contexto político, con un gobierno que dice que le tiraron un muerto, por Nisman obviamente, ver a la viuda de Nisman con un sector de la oposición pidiendo que no se politice la causa, fue doloroso para el gobierno. Créeme, porque lo he hablado con gente del gobierno, que no cayó bien, porque además fue una especie de anticipo de lo que puede llegar a pasar el 18. Digamos la ex mujer. Digamos la ex mujer, no la viuda. ¿Por qué salió a hablar de esta manera? Porque intuye, y esto me dijeron, que la fiscal Fein va encaminando la causa hacia el suicidio. Y bien sabemos nosotros que la jueza no cree que su ex esposo se haya suicidado. De hecho, en el entierro dijo, fue una decisión que vos no tomaste. Leonardo. No, a mí me parece que las palabras de la doctora llaman a la prudencia, a la neutralidad, y que es un llamado de atención. Pienso todo lo contrario que vos, digamos, sobre todo a los sectores mediáticos y a los sectores de la oposición que dan por sentado que a Nisman lo mató el gobierno. Acá hay una operación. ¿Puedo terminar la idea, por favor? Por favor, ¿puedo terminar la idea? Nosotros, yo por lo menos lo que creo es que acá hay una operación que tiene que ver con la denuncia, la aparición sin vida del fiscal y la marcha del 18F, que lo único que plantea es que a Nisman lo mató el gobierno. Y esto es algo que no hace falta ser un gran erudito, hay que prender la tele y escuchar al 90% de los medios que hablan en la tele, hay que abrir un diario y leer el 90% de los diarios y escuchar a todos los sectores de la oposición política. Por eso me parece central el llamado a la prudencia, me parece central el llamado a la independencia de la justicia en términos de que dejemos de trabajar a la justicia y después saquemos conclusiones. El gobierno, desde que pasó esto, de la denuncia hasta el día de la fecha, puso a disposición todas las medidas administrativas que se podían poner para garantizar el funcionamiento de la justicia, para que la fiscal trabaje, para que la jueza trabaje, y lo único que escuchamos en todos los medios son especulaciones, presiones, desviaciones. La presidenta hizo una apreciación de lo que ella creía, después dijo y nada más. Un asesinato. En realidad, lo que la gente creo que está diciendo, y vos recién decías 90% de los medios, 90% de los diarios. ¿Tenés alguna duda? ¿Por qué crees que el 90% está diciendo que algo no está bien? Porque es una operación política, porque del hay objetivos políticos detrás de todo esto. Es una operación política. No tengo duda la muerte de Nisman no es una operación política. No tengo duda.
Y la investigación... Pero la muerte no es una operación política. Nosotros necesitamos salir con mayor institucionalidad. Nuestra presidenta propone la agencia de inteligencia, la AFI. Nuestra presidenta propone más democracia. ¿Con qué propone la agencia? Con una ley nacional para debatir en el Congreso. Y la oposición, y la oposición, en vez de ir a debatir al Congreso una herramienta institucional que nos permita a nosotros terminar con esa caja negra de los servicios de inteligencia que sufrieron el primer gobierno de la democracia del doctor Alfonsini y todos los gobiernos democráticos. Y usaron. Algunos los usaron y generaron situaciones muy complejas como la de la AMIA y el encubrimiento. Sí. Digamos, en vez de ir a discutir una herramienta institucional que nos permita a nosotros salir para adelante como sociedad, como pueblo, como Estado, hacen una audiencia pública desconociendo la posibilidad del trabajo legislativo. A ver, en las palabras de la doctora Arroyo Salgado, y que todos reconocemos como importante porque es un valor perdido, prudencia, ética, equilibrio. La primera imprudente, la primera falta de ética, la primera falta de equilibrio vino del gobierno nacional y de la propia presidenta. Lamentablemente, lo digo con tristeza, los actores del gobierno fueron muy irresponsables, los que han tenido en sus manos el manejo de las primeras horas, los días siguientes, las decisiones. No hubo una condolencia, no hubo una cadena nacional, no hubo una media asta, no hubo un duelo nacional. La verdad es que calidad institucional sin calidad política y tratar de embarrar con trascendidos es justamente lo que hay que evitar hacer, y es lo que hizo el gobierno, y por eso ese pedido que perfora a todos los sectores, incluso a los medios, pero fundamentalmente a quien tiene más responsabilidad, que es el gobierno, y eso no se puede tapar. Eso es como tapar el sol con las manos. Me parece una falta de respeto de la oposición. Primero que me parece que la interpretación, por lo menos que yo hago de lo que escuché de la doctora Arroyo, tiene que ver con la búsqueda de justicia y claridad en la investigación. Lo que digan los medios es irrelevante al lado de la importancia de la denuncia que hace ella. La doctora planteó el exceso de información, ¿no?, que había en los medios. De Arroyo Salgado. No, estamos discutiendo eso. Bueno, ¿Cómo no puedo decir lo que pienso? Espera, vos decís algo recién interesante. Decís que el gobierno puso a disposición todos los elementos para que la investigación avance. Yo te pregunto, hoy Parrilli, titular de la Secretaría de Inteligencia, dijo que Lagomarsino no era un espía. El señor ministro Aníbal Fernández dijo a las pocas horas de la muerte del fiscal Nisman que el señor Lagomarsino era espía, que había estado espiando a los padres de Cromañón. Mostró una fotografía falsa que era un periodista de la Rolling Stone. ¿Qué transparencia estás diciendo que hay? Vos sos exégeta de Aníbal Fernández. No, lo dijo Parrilli hoy. Parrilli lo desmintió. Parrilli hoy desmintió a Aníbal Fernández, así que buscamos coherencia en el gobierno. La información oficial es lo que dice Parrilli, que es el que se encarga de la agencia de inteligencia, digamos, de la CIP. ¿Y cómo calificás entonces la actitud de Aníbal Fernández? No voy a calificar la actitud, no es mi tarea. ¿A vos te parece transparente lo que hizo Aníbal Fernández? Aníbal Fernández opina y todos opinan. No opinó. Y nosotros necesitamos discutir las cosas que tiene que discutir nuestra sociedad. Hay una tarea que se la pasan construyendo los grandes medios de comunicación, que es desviar la discusión del tema. Lo que importa es la desviar la discusión del tema. Lo Nosotros necesitamos discutir qué pasa con los agentes de inteligencia secretos y la relación promiscua que tienen con la justicia. Si destrabamos eso, no va a haber más casos Nisman, no va a haber más encubrimiento de la AMIA, no va a haber más... ¿Cómo que no? Pero, a ver, hay muchas cosas que puedan ser opinables, se pueden dar opiniones diferentes, pero otras son hechos que son incontrastables. Digo, y vamos a algunos hechos incontrastables. Uno, el fracaso absoluto, total y completo del Estado argentino para investigar el mayor atentado terrorista que sufrió. Fracaso absoluto. Compartido con todos los gobiernos. Segundo, el incumplimiento de la Argentina y de este gobierno en particular de los compromisos que había subido a nivel internacional. Y vamos a hacer un poquito de historia. Cuando en el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía una denuncia contra Argentina por la investigación que se estaba haciendo de la AMIA, y Argentina pudo ser condenada, en ese momento se le pidió a la Comisión que mandara un vedor al juicio. Luego, cuando culminó el juicio, que tuvo un informe terrible el vedor, que fue Claudio Grossman, bueno, hubo una solución amistosa de Argentina. ¿A qué se comprometió Argentina esa solución amistosa? Crear una unidad especial de investigación. Ahí nació Nisman, ahí nació la Fiscalía Especial de Nisman. Reformar, indemnizar a las víctimas, bueno,
por supuesto lo que ahí cumplió Argentina, pero un punto central, porque ahí ya se advertía la promiscuidad absoluta de los servicios de inteligencia en la investigación. Y ahí el gobierno argentino se comprometió a reformar los servicios de inteligencia. Porque cuidado, la CIDE no es una dependencia autónoma, está bajo la conducción política de un gobierno. CIDE incluso es una dependencia que depende directamente de presidencia. En consecuencia, ¿qué pasaron estos 10 años? ¿Qué pasó en esto a un país y a un gobierno que es opaco, poco transparente? Bueno, lo que son los servicios de inteligencia es una cueva de delitos, una cueva de conductas ilícitas, de hacer cosas terribles, incluso ahora sospechada por el propio gobierno de tener responsabilidad en la muerte de Nisman. Y ahora que se está discutiendo eso, tu partido se levanta... Pero Leonardo, hay que ser serio en una cosa. Sí. Si hay una mora de tantos años, entonces ahora se ha convivido, ahora no, hagámoslo bien. Porque pareciera que el grado de degradación institucional que tenemos, bueno, lo que requiere es sentémonos todos juntos a discutir bien, no sacar una ley en una semana. Y ojo, para cambiar los agentes de la CIDE, eso es voluntad política, Ahí no necesitas ley, no vas a cambiar esta realidad con una ley. Sí, me gusta escuchar a todos, ¿no? Periodistas que están ensañados y con un deseo de jugar a Sherlock Holmes y creer que cada uno tiene su teoría conspirativa de cómo ha sido el asesinato, ¿no? Por parte del gobierno hacia Nisman. La muerte. Porque intentan instalar esa versión de que el gobierno mandó a matar a Nisman. Hay periodistas desesperados, con la rabia que le cae así de los colmillos, esperando a ver cómo cae este gobierno. Perdón, un segundito, por favor. Contanos. Mira, Silvia está como loca desde allá saltando. Una efervescencia tremenda. Pero miren eso, la oposición prácticamente sin ningún tipo de idea, porque no tienen ni idea de cómo presentar un proyecto serio a futuro de gobernar un país, desesperados intentando sacar tajada de una situación que nos preocupa y nos duele a todos, que es la muerte de un fiscal. ¿Por qué no dejamos que la justicia investigue? ¿Por qué no? Me parece que, pon las imágenes de lo que sucedía hoy. Si esto fue un pedido de justicia o fue un... Que deje de meterse la política, el oficialismo y la oposición. Yo lo que creo, lo que demuestra esto es que puede hablar la doctora Arroyo Salgado, decir lo que dijo y empieza la discusión y se va de Arroyo Salgado. No se está hablando de lo que dijo ella. Ella dijo que quiere transparencia en la investigación, pero también dijo que el que aparecieran algunos datos que se conocían antes en los medios, que en la causa, por eso que lo supieran las partes, terminaban a la justicia que investigue. Perdón, Santiago, perdón. Hay medios que operan las 24 horas. Teniéndolo acá a Gil Lavedra, me gustaría saber, yo me pregunta, porque yo viendo los diarios, en un momento leo el diario y digo, dicen que hay una foto de la revista Noticias con un tiro en la cabeza, qué sé yo. Antes que lo tuviera nadie, ya estaba publicado y lo vi por la televisión. Y lo mismo pasó con el rollo ese de papel que teóricamente donde lo acusaba a Cristina, que estaba tirada en un tacho. Si usted tiene una fiscalía, que no se tienen 8 o 10 empleados, no sé cuánto es lo que tiene la doctora Fey, y empieza a salir antes en los medios, ¿usted qué hace con su fiscalía? Porque no es normal en ninguna parte del mundo que antes que lo supieran las partes que tienen que ir a pedir, salga publicado por todos lados. Lo mismo que hizo el gobierno respondiendo, tratando de responder, ¿no? Un WhatsApp del doctor Nisman diciendo, el doctor dice que volvía antes por este WhatsApp y lo publica en la Casa de Gobierno. Un disparate eso, no se puede la responsabilidad hacer está en todos lados, los medios, los periodistas tienen que tener responsabilidad también. No, pero quiero saber yo qué pasa. No voy a decir lo que pienso, te gusta o no te gusta. Eso sería bueno para un periodista, escuchar opiniones contrarias. Pero yo quiero saber qué pasa con el infiel que da esos papeles o lo da el fiscal. El fiscal lo pasa por atrás. Sin duda el fiscal debería. No, sí, claro, sin duda. Un empleado infiel que proporciona esta información hasta puede cometer incluso un delito. No, eso está fuera de duda, pero ojo, esta causa viene así desde el comienzo. Pero acá hay una tensión que es dificilísima de resolver. Y ustedes que son periodistas y que viven, el periodismo tiene que informar. La gente quiere saber. Acá hay un hecho tremendo que concita la adhesión de todo el país. En consecuencia, hay una regla, la regla de derecho positivo es que los elementos que se van colectando durante el sumario solo pueden ser proporcionados a las partes, no a terceros. En la práctica, en la Argentina,
Bueno, aparecen mil cosas, aparece la fotografía de esto, trascendido, y después se repiten como si fueran verdades. Así lo va a matar el periodismo en cualquier Eso, momento. yo me rehuso terminantemente a que nos den clase. Yo me rehuso terminantemente a que los miembros del Poder Legislativo nos den clase de periodismo a los periodistas. Yo no me meto en la tarea legislativa. ¿Cómo que no? A ver, si no hubiera existido Watergate, señores, sino, por favor. Igual, perdóname, es una actitud corporativa. Por lo menos es una actitud corporativa. A ver, me parece que nosotros somos lo suficiente. Cada uno, yo hablo de manera corporativa de los periodistas. Digo, uno ejerce su profesión u oficio, o a mí me gusta llamarla, con la mayor responsabilidad y ética que puede. Ahora, si desde el Ministerio Público Fiscal, porque lo que dice él no es un empleado infiel, tenés razón, pero sabés que no es un empleado infiel, sabés que son comunicados oficiales y que la Fiscalía de Fein los comunica a través del Ministerio Público. Por favor, sí, había uno que estaba tachado que tuvieron que explicar que en verdad en el original no está tachado, que eso era una cosa... Eso fue eso oficial. no lo hizo, la fiscal no está saliendo y mostrando los documentos. Lo hizo Gils Carbó. ¿El qué hizo Gil Carbó? El comunicado. Gil Carbó va a mostrar el documento donde dice que Cristina estaba... Sí, señor. No, lo que hizo Gil Carbó en todo caso, los empleados de Gil Carbó es desmentir. Dijeron que eso era mentira porque Fein dijo que no existía. Y después tuvieron que ir para atrás, lo había mostrado Clarín, lo publicó y dijo, lo había publicado antes Clarín. Después dijeron que eso era mentira y después resulta que era verdad. Yo lo que te quiero decir es que eso salió a las 24 horas, cuando ni siquiera estaba, recién estaba entrando en la causa. Ese hecho, no sé quién lo hizo. Quiero volver, poner la imagen de la doctora, por favor, porque quiero volver a esto. Lo que pasaba esta tarde, ¿cuál es la lectura que se hace? ¿Cómo ha recibido esto en el gobierno, por favor, señora? ¿Usted estuvo ahí? Sí, yo estuve ahí cuando estaban pasando lo que estaba hablando la doctora Arroyo Salgado, y lo que comentaba, más allá de lo que podía decir la doctora, que no había demasiado comentario sobre eso, es el impacto que puede llegar a tener si van los familiares, como viene diciendo Jonathan, a la marcha. Hay un temor de que esto termine desde un costado más afectivo. En realidad la gente no está queriendo ir a la marcha porque le gusta tal partido o tal otro. Mucha gente quiere ir... Jonathan nunca había confirmado que iban los familiares a la marcha. Bueno, no, hoy se especula fuertemente que la doctora va... Yo te lo confirmo. Se especula que va. No tengo ningún problema. Y va la hija. Lo que me dijeron a mí es que Sandra Arroyo Salgado seguramente va a ir y que va a haber una presencia muy fuerte que va a ser la de Yara Nisman, que es la hija de 15 años. ¿Esa era la que no querías nombrar ayer? Sí, bueno, vos, cada uno tiene que respetar a su fuente. A mí la fuente ahora no te exigí que lo nombre, yo es esa, pero la chica que ayer no quería. La fuente te va autorizando a hablar de acuerdo o no. A mí me dijeron que hoy ya lo podía decir, y Yara Nisman, que es la hija de 15 de Nisman, seguramente... Va a estar en la marcha. Va a estar en la marcha en el medio. Una cosa sola, porque Arroyo deja picando una frase muy fuerte que también pasó. Ella dice, la denuncia de Nisman impactaba de lleno en la institucionalidad de la República. Es la frase más importante. Que para mí es una frase tremenda, porque lo que está diciendo es, seguramente Grosso no va a compartir. Está legitimando la denuncia. Está legitimando la denuncia, está diciendo que le iba a pegar a la República, por no decir al gobierno. Pero, perdón, porque la denuncia era contra el gobierno. Estaba jerarquizándola y era la viuda de Nisman, que era la denunciante. ¿Es una opinión? Dos cosas. Esa es una frase muy importante que hay que prestar atención, porque no nos olvidemos que esa denuncia de Nisman, expresada en el Congreso, en donde debía estar el fiscal Alberto Nisman y no la mujer, claramente lo que iba a disparar en todos estos días era los comentarios respecto de esa denuncia, un posible llamado a declaración, posible llamado a indagatoria, etcétera, y estaríamos todos debatiendo sobre... Perdón, quiero terminar, por favor, son dos cosas importantes. Primero, ese es el primer llamado de atención. La muerte, la doctora Salgado la vincula directamente a la denuncia, sin entrar en el hecho policial de cómo fue la muerte. La vincula sin saberla, sin interferir en opinar sobre la autoría o sobre las características. Dice, hay muerte porque hay una denuncia. Primer tema muy importante. Segundo tema muy importante. Cuando pide la no intervención, empieza a enumerar quiénes no deben interferir en la justicia, y empieza por el gobierno y sigue por el resto, y nos debemos incluir todos. Y habla de la nos debemos incluir todos. Y tercer tema importante que dice que va a pedir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ejerza como veedor de todo el proceso. A ver, en este ámbito de consenso parlamentario, con mucho esfuerzo, que nos hemos dispuesto a debatir estos temas importantes para este país,
las palabras de la doctora Salgado vinieron a reforzar todo lo que está pasando hoy en la sociedad argentina, que es el gran reclamo: responsabilidad, prudencia, ética, una muerte, cuidado, hagamos una mayor apelación a nuestro sentido de responsabilidad en cada una de las Pero perdón, acciones. Darío, no voy a coincidir con vos, porque yo respeto y creo que este caso va a tener en la doctora, que es jueza federal, un ángel guardián para que esto no pase, porque yo, le soy sincero, veo a la doctora Fein y me causa realmente desazón la investigación y lo lento que viene y lo mal que va todo. Pero tampoco vamos a creer que la doctora Salgado, la ex de Nisman, es la que va a determinar todos los pasos y es la que va a determinar cuál es la carátula y cómo fueron los hechos, porque ella por supuesto tiene un sentimiento, ella es jueza, pero ella no puede crear que todo lo que ella dice no es cierto. Tengo que ir al siguiente informe, que usted se tiene que ir, ¿no? Sí, lamentablemente tengo un compromiso. Tiene otro compromiso. Pero, bueno, hasta la próxima. Gracias por estar, sabemos que estaba apurado. Ahora sumamos a Fernando Sánchez, gracias por venir, Fernando. Ya lo hacemos pasar al frente. Siguen los informes en esta noche tan particular, ¿no? El Congreso dividido en dos, esto pasaba hoy a la tarde. Mirá. Dos congresos, dos discursos, dos Argentinas. Mientras en la Cámara de Senadores se daba media sanción a la reforma de la ley de inteligencia, la oposición realizaba una audiencia pública frente a las cámaras a unos metros del recinto. Dos escenarios distintos, ¿no? Bajo el mismo techo, el Congreso de la Nación. Hoy vamos a tratar una ley que tiene que ver con darle transparencia al sistema de inteligencia argentino. Y no es un hecho de oportunidad, como ha sido calificado por algunos sectores de la oposición. No debemos caer más en cortinas de humo que nos propone la Presidente para distraer nuestra atención, porque la señora Presidente no tiene autoridad moral para proponernos a los argentinos y a este Congreso un proyecto de ley que trate ese tema. Queremos rendir un homenaje al recientemente fallecido fiscal federal Nisman. Y en este momento se va a hacer aquí un minuto de silencio para homenajear al fiscal Alberto Nisman. Vamos a pasar a hacer el minuto de silencio. Francamente, mientras estamos todos aquí, debo decir que como argentino me avergüenza que en este momento la sesión del Honorable Senado de la Nación se encuentre presidido por el señor Amado Gulú. La muerte de Nisman puso al descubierto esas estructuras cuasi mafiosas que padecen los servicios de inteligencia. Tienen la conducción política del gobierno. Y detrás de esto, por supuesto, está la figura oscura de la reestructuración de inteligencia con el señor Milani, ligado a la represión del terrorismo de Estado. Acercamos al bloque senadores unas ideas acerca de mejorar en todo lo que tenga que ver con la transparencia de la inteligencia en la Argentina, la transparencia al manejo de fondos y realmente tener una ley de inteligencia acorde a la democracia que tenemos los argentinos. Cuando el matrimonio Kirchner tuvo que optar entre un señor ministro de Justicia como Gustavo Vélez o el espía Antonio Estiuso, optó por Estiuso y protegerlo. Y eso fue hace más de 10 años. La presidenta lo que intentó buscar un camino, una opción, ha hecho mucho por esta causa. Y a mí me parece muy injusto que se la agravie en el mundo acusándola de encubrimiento. Ahora pueden votar. 38 votos afirmativos, 7 votos negativos. Con este número tiene media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Esto pasaba hoy a la tarde, era como dos lugares diferentes en el mismo lugar. Uno al lado del otro. Claro, dividido por un salón. Pero obviamente que Nisman era el gran foco, el gran eje de debate, pero estaban discutiendo dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué el gobierno diluye la CIDE? Porque, como dijo Grosso recién, el gobierno sospecha que acá hay una operación por parte de Jaime Estiuso y ese sector, que es la denuncia de Nisman y la posterior muerte de Nisman. Ahora, la verdad es que esta vocación de lo institucional, de renovación que tiene el kirchnerismo, no es genuina, por lo menos para mí. La presidenta dice el otro día que la CIDE se le vino en contra, que a partir del memorándum, ella dice, se desataron los peores demonios, textual, y la empezaron a bombardear, bueno, textual. Pero eso en el recinto estaba discutiendo acerca de la nueva CIDE. Pero no, lo que yo estoy explicando es por qué disolvieron la CIDE. La explicación de por qué es porque desde la CIDE dice el gobierno. La justicia tiene que investigar y la política tiene que encargarse de hacer las reformas institucionales. Desde el gobierno dicen que desde la CIDE le empezaron a tirar Nisman, Otesur, Báez, Chicone, el asalto de la casa de Massa,
el asalto en la casa de Massa, el video de Scioli en Miami. El gobierno entiende que desde el sector de la CIDE lo bombardearon. Por eso viene la reforma que hoy sacó, que tuvo media sanción en el Senado. Eso es lo que vos decís. Nosotros lo que creemos es que cuando hay una crisis, cuando hay algún problema en la Argentina, cada uno tiene que cumplir su rol. Claro. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la política, como generalmente se comprende más popularmente, se deben encargar de hacer las reformas institucionales necesarias para... Tuvieron 11 años. Se les vinieron un montón de cosas. Decir la verdad, se les vino un montón de cosas hicimos con el tiempo. YPF también la recuperamos mucho más tarde. Pero lo hicieron porque se les vino contra la CIDE, no por vocación de institución. No, porque es necesario ahora, porque se hace público la necesidad de reformar esa institución. A ver, pero no me dejan terminar la idea. Yo lo que planteo es, lo dijo hoy la doctora Arroyo Salgado, digamos, cada uno tiene que cumplir su rol. La justicia debe investigar. La política debería no meterse, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo. La política se debe encargar a reformar las instituciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Debatamos en el Congreso. Y no meterse. Leonardo, en serio lo digo. Debatamos en el Congreso el aporte que puede hacer la oposición política a este gobierno a una discusión de Estado. Es valioso para este gobierno también, y nosotros queremos escucharlo ahí. El diputado Massa pidió sesiones extraordinarias y demás cuando hizo esa conferencia de prensa pasada al poco tiempo de la aparición sin vida del cuerpo de Nisman. Y ahora yo les pregunto, ¿van a venir a la sesión? Porque hoy, mientras en el Senado está bien, por ahí no tienen representación, pero en diputados sí. ¿Van a venir a la sesión? ¿Firmaron un acuerdo a cumplir con eso que ellos mismos ¿Por qué cuando pedían? discutieron el impuesto a las ganancias, por ejemplo, el kirchnerismo, el oficialismo nunca dio quórum? Creo que hubo 4 intentos de tratar el tema del impuesto. ¿Más? ¿Y por qué el oficialismo no dio quórum, por ejemplo, para tratar un tema que le interesa a un sector amplio de la sociedad? La derogación porque el oficialismo da discusiones responsables. Nosotros no vamos a vaciar el Estado. Dos temas principales se pasaron el año pasado sin que el oficialismo baje al recinto ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Uno fue el impuesto a las ganancias, pero el otro fue la derogación del acuerdo con Irán. La presidenta misma dijo que el acuerdo con Irán no sirvió para lo que se suponía que servía. Nosotros de la oposición dijimos es un pacto de impunidad, que fue uno de los capítulos de esta larga historia de 21 años, que empieza con la voladura de la AMIA y que sigue hasta hoy con la muerte de Nisman. Entonces lo que decimos nosotros es, tenemos que desandar el camino. 11 años de los 21 de impunidad pertenecen al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Y terminamos con la presidenta, con la mayoría de la oposición, con la madre de las hijas de Nisman y con la mayoría de la opinión pública pensando de que a Nisman no se suicidó, sino que lo mataron. Pero así no funciona un Congreso. Hoy la operación lo va a derogar. 30 segundos lo tienen, lo que se intenta instalar. ¿Cómo? Que se lo acaba de resumir en 30 segundos lo que intentan instalar desde ese sector. Lamentablemente esto se barra de esa forma. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Cómo? No, que lo que se intenta instalar permanentemente es salir de la verdad, es lo que estás intentando desde hoy, es lo que intentan permanentemente desde el gobierno. Y esto, cuando hablan de que el 18F puede ser un golpe, pero ¿sabes qué? Al cansancio de que mientan, al cansancio. No me vengan ahora con pavadas. Esa palabra. ¿Pero qué te seguro? Pero acabas de reconocer, Silvia. No es gracioso. No, es un golpe no a la institucionalidad democrática. No es un golpe a la institucionalidad democrática. Cambió la palabra. ¿Cómo vas a hablar de golpe, lo que es un golpe a un montón de cosas que han estado pasando, no es un golpe, que están es hiriendo a la institucionalidad. Está tratando de parar Paulo, Silvia. Pero perdón, Silvia, la palabra, perdón. Con Paulo no, también. pero coincidir no, pero sabemos que perdón, hay palabras que no podemos usar. Por favor, no cambien las cosas. Si yo digo la palabra golpe, en el sentido que le estoy diciendo, para ustedes es un golpe. ¿Cuál es el sentido? Golpe institucional. ¿Cuál es el golpe? Estoy hablando que es un golpe a todo lo que ha pasado en los últimos años, que ha estado hiriendo a la democracia. Y tiene que ver con lo que decía, tiene que ver con lo que decía Gil Lavera.
A ver, por favor, Camponoco, sí. En todo caso, primero, Sí. golpe destituyente, como les gusta a ustedes. Pero aparte de eso... ¿Vos también querés esa palabra, Carlos? No. No, de ninguna manera. Le estoy diciendo que es una palabra que tiene miles de metáforas. No quiso decir. Actuemos de buena fe. No vamos a pensar que Silvia quiere un golpe, no. Bueno, vamos a pensar no, lo que te quería No decir... seas irónico, no seas irónico. No seas irónico, mal, ¿Cómo vamos a pensar eso? Mal. Santiago, Branca, pero si están usando la palabra golpe con ironía, ¿cómo él no puede ser irónico? Pueden ser irónicos los dos, no pueden ser irónicos ninguno. No, ellos son los dueños de la verdad. Chicos, ¿puedo ordenar esto, por favor? un día coincido con Brancatelli y tengo que decir. Bueno, a ver, ¡Cállense un momento todos! tocaron muchos aspectos, pero lo primero que yo diría es que hoy fue un ejemplo más de lo que es el tratamiento express. Sí, absolutamente. No. Horacio Berbisky, que justamente no es opositor, desde un principio dijo que había que evitar el tratamiento express, porque esto es un tema muy sensible. Esto es gatopardismo, porque realmente no se debatió, no había intencionalidad de debatirlo y modificar solamente lo que propuso el CELS y está bien. Para un poquito. Lo otro que me quedé con ganas es un poco también por lo que decía Ricardo. La verdad que en tiempos pasados los jueces solamente hablaban mediante las sentencias. Este era un axioma en el derecho. Los fiscales tenían mayor posibilidad y se hicieron muy mediáticos. Recuerdo al fiscal Piotti, por ejemplo, que se hacía encontrar en las escaleras como si fuese así, entonces empezaba y le hacía la nota. Las filtraciones pueden existir, pero hay algo más importante y con esto cierro, que es que las sociedades en general y la nuestra les gusta cerrar la historia, y acá hay una historia abierta que genera incertidumbre, miedos a otros, temores, debilitación de la institucionalidad, y la historia no se cierra. Entonces, ahí está el lugar de los medios. Quiere cerrar cambiada, entonces cuando quiere cerrar cambiada, con la verdad. Chicos, por favor. Hoy pasó algo muy importante también, que lo dijo Pichetto, justamente el jefe de la bancada oficialista, que me parece que va a tener mucha repercusión con el correr de las horas. Habló de Delía. Pichetto fue muy duro, dijo que Delía, respecto de las escuchas con Yusuf, era un vendehumo, que eran patéticos, que estos personajes desagradables y patéticos no tienen la representatividad que se atribuyen, que venden supuestas influencias y que son de un patetismo que rondan la periferia. Porque es importante, eso tiene, tiene una explicación, muy cortito, tiene una explicación esto, por lo menos por lo que yo entiendo, lo que hizo Pichetto, que fue despegarse de Luis Delía. La denuncia del fiscal Nisman la tiene el fiscal Gerardo Policita. Y Gerardo Policita va a pedir 50 medidas de prueba, y por lo que me dijeron a mí, está analizando seriamente pedir la indagatoria de Luis Delía por la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. Está pensando en la indagatoria, seriamente lo está pensando, de Luis Delía y de Jorge Yusuf Khalil, justamente porque son parte, no todos, de los actores que habrían protagonizado el posible encubrimiento del atentado. Yo lo que creo que humo es la denuncia que hizo Nisman, digamos, si tenemos que volver a discutir las inconsistencias. Pero no pediste prudencia. Hay un fiscal que va a pedir 50 medidas de prueba que tiene la denuncia que había presentado el fiscal Nisman. Digo, no quiero volver a discutir todo, ¿no? Digamos, ¿sabes que cuando pero desde la red de encubrimiento, hasta el supuesto intercambio con Irán, hasta las escuchas telefónicas, yo veo humo. No había consistencia en esa. Cualquier jurista de cualquier partido político, no soy abogado, cualquier jurista de cualquier abogado político que uno habla en confianza, fuera de la cámara, digamos, en tranquilidad, te dice sí, eso era humo. ¿Qué hacemos? ¿La rompemos? Eso era humo. Acá está Gil Lavedra. Yo lo que quiero saber que es Aslarian, que fue compañero suyo en el juicio de la Junta, fue muy duro con este documento de las 300 páginas, supongo que usted lo leyó. Me gustaría saber, porque bueno, pueden diferir en esto, pero justamente lo que acaba de decir ella de Pichetto, si lo que dice Pichetto tiene razón, es que las 300 páginas serían humo, porque está diciendo que eran dos de humos del día y el otro, le está bajando el precio. Yo quiero saber qué entidad le da usted, antes de la muerte de Nisman, al tema de las 300 páginas que hizo con denuncia, incluida la Presidenta de la Nación. Mire, se trata de un acto, una denuncia es un acto promotor, es decir, que inicia un proceso. Si uno toma ese documento y piensa que es una sentencia, yo diría no.
Esto no sirve para condenar a nadie. Pero sin embargo, para iniciar un proceso de investigación, para verificar si la cantidad de elementos que él dice son ciertos o no son ciertos, bueno, eso alcanza, tan alcanza que yo creo sinceramente de que nadie va a cerrar ahora esta denuncia. No, se la va a investigar para ver si cada uno de los elementos que tiene se encuentran corroborados o no. Por eso, no es una sentencia. Bueno, pero entonces lo de Arián no está bien, porque Arián dijo que era poco más que un cachivache. ¿Usted no cree eso? No, lo que yo creo es que hay que tomarlo como una denuncia. Por supuesto, esto sin contradecirlo, no Arlañán. Cada uno puede tener su opinión. Se pueden enfrentar, sería un buen programa acá. Che, qué difícil, qué raro ver a... complicado ver la imagen de Vudú, ¿no? Sí, fuerte. Ahora, todo esto desemboca en el debate que tiene que ver con respecto a lo que va a suceder el 18F, el próximo miércoles, la marcha. Marcha sí, marcha no, voces a favor, voces en contra también. Bueno, quiero saber, por supuesto, tu punto de vista. No, es lo que te dije antes. Yo creo que la marcha cierra el círculo de la operación Nisman. Es la idea de endilgarle el asesinato de Nisman al gobierno. Hay un oportunismo político de la mayoría de los sectores de la oposición que se vuelven a unificar en una estrategia que no conducen y que yo creo hoy la conduce en la corporación judicial. Yo vengo pensando y venimos charlando con muchos compañeros. Hoy la corporación judicial cumple el rol que años atrás cumplía el partido militar, ¿no? El partido militar estaba ahí para cuando los sectores concentrados no podían doblegar a las mayorías populares, iban a golpear la puerta de los cuarteles. Iban a golpear la puerta de los cuarteles. Hoy van a golpear la puerta de los tribunales. Leonardo y la gente si crees que fue un asesinato, porque recién dijiste respecto del asesinato. La muerte, quise decir. No, pensé que tenías posición. Leonardo, no me quiero meter en la deja que hable Gil Lavedra. A ver, bueno, yo he sido juez, estoy en contacto con los jueces, conozco cómo piensan, conozco cómo actúan. Esto de creer que puede haber una corporación judicial que está manejando a todos los partidos de la oposición con un propósito malo para judicial, digo, no digo que los manejan ni que digo conduce la política. Eso es inexistente. Muchos de los jueces 4 fiscales convocan una marcha y va toda la oposición. Eso es inexistente. No solamente. Lo podían convocar a 4 vecinos. Lo podían convocar 4 vecinos de la ciudad de Buenos Aires que la gente iba a ir igual. Qué casualidad que fueron 4 fiscales. Qué casualidad. Pero para sacar también otra no es una casualidad. Al que le pegaron un tiro o al que se suicidó. Miren la pantalla esa. Miren la pantalla en azul. Bueno, a este gobierno le quedan 254 días. Este es un gobierno que termina, que faltan 200 días, 254 días y va a ser sustituido por una nueva administración. Nadie pretende destituir al gobierno. Al contrario, este gobierno fue. Lo que se pretende, y yo creo que es uno de los sentidos, no solamente el homenaje a Nisman, a un mes de su fallecimiento, sino también sentar las bases de lo que se quiere para el futuro. La gente está harta de impunidad, la gente quiere verdad, quiere que la justicia funcione, no quiere intromisiones. Pero esto de pensar que se quiere desestabilizar a un gobierno que se va dentro de 200 días, esto es absurdo. Es un hombre de la política, el Partido Radical, que sufrió las presiones de todas las corporaciones habidas y por haber en este país. ¿Qué corporaciones tenemos en este país? Sufrió todas las corporaciones, encima se le fueron. Lo que está en discusión, sí es como vos decís, es el 2015. Y lo que está en discusión, nosotros somos parte de un proyecto, no solo un gobierno, que gobernó con otro presidente y que puede seguir gobernando con otro presidente u otra presidenta que no sea Cristina. Y lo que está en discusión es eso. Hay sectores que quieren poner al gobierno enfrente de la gente que marcha. Lo que yo decía a Ricardo, ese numerito 254 días es para que finalice el mandato de Cristina, pero la continuidad tal vez del proyecto. Faltan 254 días para que continúe algo. No den por terminado. Y lo que justamente decimos que de este caso, que insisto, todos queremos justicia y se sepa la verdad, es que están utilizando la oposición
para justamente intentar entrar en la mente de la gente y que al momento de votar los voten a ellos tan dentro de estúpida. 254 días. Santiago, Esa es la ventaja política. Sí, Y esta pregunta. marcha ya no es más por Nisman, es por ir en contra del gobierno y a favor de los políticos que marchan, que lamentablemente han destruido la marcha. Al decir yo voy, dejó de existir la imparcialidad le están dando un lugar a 4 fiscales que la gente no conoce ni por casualidad, le están dando un lugar a Macri, a Carrió, a Massa y a los que vayan, tremendo, porque la gente que va a la calle sale, entre otras cosas, porque se siente insegura, y por ahí porque va a respaldar a la familia de Nisman. Nada más, no digo no se haga, aclárenla por qué. Pero no tiene todo el mundo claro, menos vos, Diego, que armaste un plan, como que el que va a la marcha va porque alguien le da la orden o porque tiene que ir. Porque están acostumbrados a eso. Va porque quiere. ¿Cuál es el problema? Y no bancan la diferencia. No nos falte ese respeto, no nos falte ese respeto, no nos falte ese respeto. Nosotros cuando nos movilizamos convencidos. Nosotros no nos lleva a nadie, nosotros vamos convencidos. Ustedes creen que el resto de la gente la maneja como la manejan ustedes, y no es así. Ustedes dicen todo el tiempo que nosotros nos movilizamos por el choripán, por la coca, por el vino, por los planes. Nosotros somos militantes, militamos en las barriadas más humildes y estamos convencidos defendiendo este proyecto político y nos movilizamos por convicción. Te lo digo por lo que acabas de decir. Ustedes piensan que a la gente la llevan de las narices. Están acostumbrados. No te lo voy a permitir. Ayer escuché acá a una dirigente política, que no me acuerdo si era diputada o no, diciendo lo que Cristina decida se hará. Estamos en democracia, viejo. No es lo que los votos son de Cristina. Los votos son de Cristina. Los votos son de Cristina. Lo vimos ayer en los 3 patios. La gente no fue ahí espontáneamente. Sí, ¿cómo que no? ¿Vos te pensás que nos ponen un arma en la cabeza y dicen vayan al patio? Nosotros vamos con ganas al patio a escuchar a la presidenta. Nos quedamos 6 horas parados escuchando a la presidenta porque estamos convencidos, Silvia, convencidos. O el haber conseguido un proyecto. No lo estoy negando. Llenamos plazas de mayo enteras. Y te lo respeto a muerte, porque quiero que vos respetes a todos los que están del otro lado y piensan diferente. Lo respeto. Por eso, entonces no me digas no nos faltes el respeto. No te lo falto. Pero lo que dijo recién Diego, es que cree que a la gente que vaya en el 18F la van a estar llevando en colectivos. Va a ser que no va a haber ningún colectivo. Primero, no va a haber ningún colectivo. Silvia, te digo una cosa, la diferencia es ¿quién conduce esa política? La política la conduce. Acá no hay política. Sí, yo estoy si vienen los políticos y se enganchan en la marcha es otra cosa. A mí me conduce Cristina. Necesito aclarar. Silvia, a ver, te lo explico nuevamente. Porque primero tenés que entender un poquito de política, más allá de tu gran profesionalismo como periodista, de cómo se mueve la gente que tiene convicción. Yo no estoy diciendo que la gente va a ir a la marcha el 18F porque lo llevan en micro, ni por planes, ni por choripán, ni todo lo que vos no querés. No, yo estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los motivos por los cuales le ofrecen movilizarse, que no le mientan y le digan realmente por qué tendrían que ir a esa marcha. ¿Sabes qué? Y otra cosa, lo que él dice que es una falta de respeto es, por ejemplo, decir que en la Casa Rosada, en los patios, la gente fue porque lo llevaron en micro por un choripán o por un plan. Yo no dije la gente eso. va porque cree en un proyecto, porque cree en una presidenta. Y cuando ayer la diputada dijo que los votos son de Cristina, es porque hay una cuestión vertical donde la que conduce un proyecto nacional y popular va a decidir de acuerdo a lo que quiere y sonó conviene. malo de golpe, a mí este verticalismo, este autoritarismo, si no entendés la política, fatal, no hace falta que participes. Quédate en tu lugar cómoda como estás. No nos obligan. Por favor. No es autoritarismo cuando te conducen, no es autoritarismo. Porque uno lo decide, uno elige a la conducción. Está bien, déjame por lo menos que sea ciudadana. La conducción, Silvia, tengo que ver con la política para opinar de Silvia, la conducción es una síntesis de un espacio político. Cristina nos sintetiza a todos los que somos parte de este proyecto. No es obligada la conducción como el doctor Alfonsín sintetizaba en su momento a todos los radicales. Por favor. Te lo dice alguien que no es radical. No es comparable en el sentido de verticalización. Por favor. A ver, digamos, escúchame, es muy legítimo y yo respeto absolutamente que ustedes entiendan ese proyecto político. A mí me parece nefasto.
Yo creo que una concepción de democracia mayoritaria, como tienen ustedes, en el cual el que gana, gana todo, y verticalizado en una persona que lo que decide es ley, yo no creo en eso. No, yo no creo en eso. Eso no es así hoy en la Argentina. Vamos a discutir sobre... Quiero discutir con Gilavedra una cosa. Usted dijo hace unos minutos que un gobierno que está en el último año no tenía mucho sentido esta cuestión de la desestabilización o que no era lo que podía pasar. Yo le recuerdo que Alfonsín se fue 6 meses antes, a un año de terminar, tuvo que irse 6 meses antes. Y de la Rúa también. En el caso de Perón, el 55 le faltaba un año, y en el caso de Isabel le faltaba menos de un año. Es decir, no quiere decir, pero estoy hablando que la desestabilización, que un gobierno esté por terminar, no quiere decir que sean todas todo para arriba. Bueno, pero él lo dijo que nunca pasa en los gobiernos. No digo, me parece que no quiere decir que no haya debilidad y es un momento crítico para el gobierno. Lo vemos. No cabe ninguna duda, pero me parece que hay un consenso absoluto en toda la sociedad, de que es muy malo que los gobiernos se interrumpan. Que aparte este gobierno fue elegido por el pueblo y va a cumplir su mandato. Y yo creo que todos los argentinos van a estar para que se cumpla su mandato. Yo creo, y la verdad con la mano en el corazón, me costaría creer o no me gustaría creer que alguien quiere que esto termine antes. No estaría bueno para marcha si quieren. Algunos sectores lo han dicho. Muchos de algunos sectores en otras ocasiones lo han dicho. ¿Recuerdan el conflicto con los patrones del campo, no? No, pero tiene razón Diego en algo, A ver, me parece que discutir si esta marcha o la movilización es opositora no es lo más estúpido que yo escuché en mi vida. Voy a decir por qué. Coincido que con quienes siguen a Cristina la siguen con convicción porque la quieren, la aprecian, la votan, etcétera. Ahora, nadie moviliza a la gente que se vaya a movilizar la semana que viene, más que un dato muy importante que es la presidenta de la Nación, es la segunda presidenta constitucional en la historia corta de la democracia argentina, del 84 a esta parte, que es acusada de encubrimiento de atentado terrorista. ¿Por quién? Por un fiscal que 4 días después termina muerto y ella misma dice que fue asesinado. Entonces, ¿cómo no vamos a pretender que la sociedad no se movilice? No, discutamos, es volver siempre al mismo, es como un círculo, digamos, ¿no? Discutamos de vuelta la denuncia y las inconsistencias de la denuncia y volvamos a concluir que en realidad esa denuncia no iba a llegar a ningún lado. Por supuesto que una denuncia a una presidenta siempre tiene un impacto institucional. Creo que es lo que se buscó con esa denuncia. El tema es que tenga sustento. Y eso es lo que no tenía esa denuncia. Que sea real o que se denuncie. Claro. Sobre el 18F. A mí lo que información, en realidad. Los fiscales se van a juntar todos en el Teatro Liceo, lo que me explicaban a mí ahí en Paraná, sí, muy cerquita. Frente al Congreso. Sí, a una cuadra de la Plaza de los Dos Congresos van a hacer un corralito, porque claro, se dieron cuenta, como el gobierno está metiendo esto de la politización, que quieren mandar a los políticos atrás. La orden que dieron los fiscales organizadores, Marijuán, Rígolo, etcétera, que no son conocidos los políticos, los que vayan, Massa, Sanz, Macri, Carrió, si quieren venir que vengan atrás y no todos juntos uno al lado del otro y con la familia, porque justamente entendieron la estrategia del gobierno, es decir, bueno, detrás de esto está la politización. Después, yo entiendo, va a haber, pero para es una buena foto de lo que te digo yo. Es obvio, la justicia adelante y atrás la política. Es obvio que va a haber sectores políticos y corporativos que van a intentar utilizar esto políticamente, pero es tan obvio que es tan obvio que me da vergüenza decirlo, pero pensá, como yo le hacía tratar de razonar ayer a Brancatelli, en la mayoría de la gente, por un segundo sacá al Grupo Clarín, que es un actor de poder tremendo, a los fiscales, que son actores de poder, pensá en el resto de la gente, que qué le pasa por la cabeza con la muerte de un fiscal que había denunciado a la presidenta. ¿Por qué va ahí? ¿Va porque lo manda Manieto? ¿Va porque lo manda Marijuán? ¿O va porque siente que pasa algo grave en Argentina? Esa gente, y la verdad es que lo que me pasa a mí es que están siendo rehenes de una trampa. Ojalá se puedan imponer en el reclamo y que no sea la política y la partida. Estoy viendo con la político, la gente igual se va a movilizar. Rodea eso y le cambia el eje. La vanguardia iluminada. El razonamiento es subestimar a la gente. Es creer que la gente siempre compra lo que lee en Clarín, ve algo que dice Marijuán y lo compra, lo escucha Piumato y lo compra. No, la gente no lo compra. A la gente que va a ir a la marcha. Estoy diciendo que los medios y la política le cambia el significado a esa marcha. Si no va ningún referente político, la gente va igual. Querer etiquetar a la gente que vaya a la marcha, para mí sigue sumando gente a la marcha. Claro, absolutamente. Yo lo que creo es que
el gobierno le tiene mucho miedo a la marcha y la respuesta que estamos viendo por parte de los que adhieren al kirchnerismo es la muestra. ¿Por qué? Porque si no, directamente la gente puede ir a marchar porque, insisto, aunque no te guste, la denuncia la hizo un fiscal que lo había puesto Néstor Kirchner, no era un fiscal de la oposición. A ver, para que hagamos un punto, porque aparecieron nuevas escuchas de Nisman, un audio que pone al aire una radio de Estados Unidos. Esto según Nisman. Escuchen lo que acaba de aparecer, esto salió al aire a última hora del día de ayer, mirá. La interna de lo que pasó acá, cómo se armó el encubrimiento, el juicio, o sea, lo que hago en la cocina, todo acá, que la vivió especialmente incluso porque no la apartan y es con quien yo más hablo y más trato tengo, y lejos el que más conoce, el tipo que más da y luego tengo un aprecio especial, realmente es un tipo que es brillante, o sea, más allá, yo con él viví muchas etapas, porque yo con él empecé cuando empezó el juicio, pero claro, yo tenía la cuestión de informar al presidente y prevenir, no tenía que tener pruebas judiciales. Voy a hablar con este uso y le digo, che, Jairito, que sí grabó, sabe que te has borrado, va, informa al presidente que tu función, y punto, es así porque me gustó tu cara. Ahora, hacerlo entender desde el punto de vista judicial, él me decía, el impulado lo agarró. Le digo, perfecto, te creo, con eso no voy ni a la esquina. ¿Y quién me lo puede aclarar? No tengo un testigo, un tipo de filtrado bárbaro. ¿Te puede aclarar que estás en pedo? Primero lo matan y segundo se me quema como puente. Entonces, vos sabés, cuando te manda algo, hay cosas que son así, pero no las voy a poder probar. Otras están convencidos y vos no las ves igual, y otras son así, se van a poder probar, que es en definitiva lo que te queda. Él me manda todo lo que él quiere. Ahora, yo tengo la ventaja facultad de decir esto sí, esto no. Esto lo puedo probar, esto me alcanza, esto no. Si te venden pescado podrido, es muy probable que, primero, que intenten, y segundo, que en algunos casos también lo logren. Pero bueno, ahí depende de la vida nuestra decir si lo puedo judicializar o no. Bueno, esto es un poco un ejemplo, una radiografía de lo que era la relación entre ellos, ¿no? Por Exactamente. Favor, sí. Esto también después lo cuenta Nisman el miércoles anterior a morir, cuando presenta la denuncia en los medios de comunicación ante el Congreso. Él cuenta cómo era su relación con este nuevo monje negro que se descubrió que es Estiuso. Nisman era el fiscal de la causa AMIA. Estiuso se ocupaba de abastecerlo con información desde la CIDE, con escucha. Y él decía, a veces me daba cosas buenas, a veces me daba pescado podrido, y yo lo que consideraba que era válido para la causa AMIA, para la acusación con Irán, lo transformaba en judicializable. Algunas cosas sí, otras cosas no. Me parece que lo que muestra el video es muy elocuente, es la rigurosidad desde el punto de vista jurídico que tenía el fiscal Nisman respecto de la experiencia que había adquirido en esos 10 años de investigación en la causa AMIA. Por eso, a mí me parece casi una irreverencia, cuando todavía no se ha cumplido un mes de la muerte del fiscal Nisman, es que alguien con total liviandad se atreva a decir que era un mamarracho, un esperpento jurídico o lo que fuese, un trabajo que estaba realizando una persona que tenía rigurosidad jurídica durante 2 años, solamente porque leyeron las 300 páginas, sin haber escuchado las 9.000 horas de grabación y sin haber tenido la oportunidad de escuchar al denunciante, porque está muerto, señores. Entonces me parece una falta de respeto que un diputado de la Nación diga que es un mamarracho, algo que quien trabajó en eso durante 2 años murió como consecuencia de la investigación que estaba realizando. Entonces, el doctor Girlavedra lo explicó muy bien. Un fiscal, desde el punto de vista jurídico, lo que hace es presentar una denuncia. Es el juez quien, con la denuncia en la mano, toma las medidas de prueba adicionales que considera necesarias, llamados indagatorios, etcétera. Será Rafecas quien decida. Entonces, es una falta de respeto, porque ¿sabés quién te tendría que dar la respuesta para saber si es un mamarracho, un esperpento, a vos o a Brancatelli? Nisman. ¿Y sabés dónde está? Muerto. Porque eso es una barbaridad. Es que es así. A mí me parece, licenciada en correr de eje el tema, me parece que lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, viendo esa conversación del fiscal Nisman, es resolver esa relación promiscua entre los agentes secretos y los fiscales. ¿Quién conduce la investigación? ¿El fiscal o el agente secreto? Estas son discusiones que se tienen con la nueva AFI, discusiones que se tuvieron hoy mismo en el Congreso. ¿Quién conduce la CIDE? Se puede hablar. Sí. Si vos decís... quiero que termine él, porque si no, no termino la idea. No, me parece que esto es lo que tiene que discutir la política. La investigación de Nisman la conducía Nisman, Estiuso. Y yo pregunto, ¿quién conducía Estiuso? Si no era la presidenta de la Nación y el expresidente durante 11 años. Algunos dicen que la CIA, otros dicen que el Mossad, no saben. La presidenta de la Nación es la jefa de los agentes. A ver, Ricardo, necesito cerrar el tema, sí.
Bueno, a ver, ¿qué terminamos? Con la cuestión de la marcha, me parece que la convocatoria es muy clara que hicieron los fiscales a la memoria de Nisman. El hecho del silencio es precisamente para que no haya ningún tipo de expresión política. No debe ser interpretado esto como un acto contra el gobierno, sino como una manifestación de la libertad de expresión que tiene cualquiera. Y me parece que todas la que se está haciendo, diciendo los fiscales que van a ser recusados, que pasándoles listas, etcétera, bueno, no hacen nada más que empeorar y embarrar la situación. La gente lo que quiere es verdad y justicia, tan sencillo como esto. Que haya un Estado que funcione, que los fiscales investiguen, que los jueces puedan juzgar, bueno, y que se termine de una vez por todas con la impunidad en la Argentina. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por venir, Grosso. Gracias por estar con nosotros. Nos metemos en un tema que tiene que ver mucho con nuestro país, con quién somos. Y yo te pido que no te muevas del otro lado, porque tenemos un informe especial sobre desnutrición en la Argentina y tenemos a referentes del tema. Informe y debate al aire, mirá. Ella tiene 18 años, tiene 33 kilos y medio. ¿Soy capaz de hacer cualquier cosa ya? Es feo que tu hijo te pida para comer y no tengas que darle. Parecía ser que la lucha contra la desnutrición había sido vencida en los últimos años. Pero imágenes y noticias recientes vuelven a mostrarnos la cara más siniestra del problema. El hambre en la Argentina. Estos casos 4 en lo que va del año de muertes por desnutrición. En este lote vive la familia de Néstor Femenía, el chiquito de 7 años que ayer murió por un cuadro de desnutrición y tuberculosis. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué cosas son las que pasás vos todos los días? Y alimento para comer, ¿viste? A veces no tengo nada para conseguir. ¿Cuántas veces por día pueden comer? A veces uno nomás. Y es tal vez una de las vergüenzas más grandes que tiene nuestro país, que nosotros como argentinos y ustedes, señores dirigentes, deberían sentir. Otra vez la polémica con la muerte de un bebé de 9 meses en la provincia de Salta. 1000 niños que nacen, 13 se mueren en Salta. Es una estadística muy alta. Hizo de su bicicleta un hospital con ruedas para los desnutridos. El drama del hambre y la marginalidad en uno de los pueblos más pobres tiene a su cargo a 150 familias de Pichanal en el norte salteño. Los casos recientes de desnutrición nos retrotraen a nuestros peores años. De pronto, ¿el hambre dejó de ser un problema en la Argentina o los medios decidieron que el tema ya no les rendía? Todos los días no comemos. Porque a veces tomamos mate cocido al mediodía y algunas veces comemos también. Hace 10 días no le dan nada. No. Por falta de que no llegan las partidas. ¿Qué pasa los fines de semana o cuando no hay clase? No tenemos para comer. Y esperamos que manden ayuda porque esperamos los lunes para tomar el cocido y comer. Contame qué pasa los fines de semana, los sábados, los domingos cuando no hay clase. No tenemos para comer. ¿Cuántos hermanos tenés? 3. ¿Esperás que llegue el lunes? Sí, espero que llegue el lunes y tomar el cocido y comer. ¿Cuándo fue la última vez que comió su hijito? No recuerdo. En el Hospital de Niños de Tucumán, los médicos dicen que por día 2 chiquitos con grado de desnutrición 3, la más severa, llegan a sus camas. Anoche no comimos nada nosotros. Nos costamos sin comer, porque no teníamos para comer. En el mismo país que genera alimentos para 300 millones de personas, solo en Misiones en lo que va del año, 49 personas murieron por desnutrición. Pesados somos todos, entonces todos somos cómplices. Si salimos a la calle nada más cuando nos meten la mano en el bolsillo, ¿qué pasa en Buenos Aires? ¿No nos preocupa lo que pasa en Tucumán, o en el Gran Buenos Aires, o en Formosa, o en Misiones, o en Salta, o en La Rioja? Es terrible. Bueno, quiero empezar por Félix Díaz, líder de la comunidad Cuam. Gracias por estar, Félix. Muy buenas noches. Muchas gracias. Me encanta tenerte acá porque se habla mucho de desnutrición, se habla mucho de necesidades y queremos que nos cuentes vos cuál es la realidad y qué pasa con los chicos. Si es verdad que siguen pasando hambre, si es verdad que siguen muriendo chicos en la Argentina de hoy por desnutrición. Primero quería agradecer por esta oportunidad de poder expresar
desde nosotros como pueblo indígena, y es muy lamentable llegar a esto de poder ir denunciando la situación crítica que pasan los pueblos indígenas, que se está discutiendo algo que tiene que ver el tema de la vida de las personas. Para nosotros ha sido una lucha constante, que hasta ahora estamos tratando de que se visibilice la problemática indígena, porque es una situación desconocida, aislada, oculta, y detrás de ese ocultamiento hay muertes, abandonos, falta de voluntad política por parte de las autoridades. Entonces, esto es un mensaje que no está dirigido solamente a este gobierno, sino a todos los políticos, a la justicia, que realmente ignora la situación de los pueblos indígenas. Porque en este momento nuestra comunidad está haciendo corte de ruta, hace 3 semanas. El gobierno de Formosa, el doctor Gildo Infran, no le da importancia el reclamo de la comunidad de tener acceso a la información sobre la distribución de las viviendas, el tema de salud, que hace poco murieron 2 criaturas. Y pero también... ahí quiero ir, porque la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo en un país que es productor de alimentos, cómo se pueden seguir muriendo chicos de hambre? Y no es de ahora, como vos decías, es de hace tanto tiempo atrás, y es una de las grandes deudas que tiene la democracia, ¿no? Con gente que prácticamente ha sido olvidada, dejada de lado, y chicos que hasta el día de hoy siguen muriendo de hambre. ¿Por qué? Sí, la verdad que para nosotros las muertes tiene explicación, pero resulta ser que ni los médicos ni la justicia no hacen saber a los miembros de la comunidad para saber de qué se muere. ¿Y por qué se muere? Y por enfermedad, por desnutrición, por abandono, por muchas razones. Entonces nosotros, o sea, yo como autoridad de la comunidad Compotana Pognanabó, vivo denunciando esta injusticia, porque es una injusticia que no tendría que estar pasando para los pueblos indígenas, porque es un pueblo que se reconoce como preexistente. Nosotros, como comunidad, estamos padeciendo una persecución política terrible, porque nos tildan de opositores, de perturbadores de la paz social, que nosotros no tenemos nada que ver en la disputa electoral, porque no tenemos aspiración política. ¿Son oposiciones o sí? A ver, acá es muy interesante lo que vos planteás, la contradicción, ¿no? Porque Argentina produce 135 millones de toneladas de alimentos por año, según el INDEC. Voy a citar al INDEC. Suficientes para 450 millones de personas, un poquito más de lo que somos, y se exporta, y este es el problema tal vez, el 92% de lo que se produce. O sea, Argentina podría abastecer a 12 poblaciones locales. Por ejemplo, 1 kilo de pan por día por cada habitante. Entonces yo le preguntaría a Arroyo, a cualquiera de los que aquí son especialistas, ¿por qué tenés casi 2 millones de personas que no consumen los nutrientes básicos con esta contradicción de producir tanto alimento, Daniel? Son más de 2 millones. Dar vuelta a la política social, que hoy tenemos una política social por programas. Se arman hospitales, se hacen programas, se transfiere dinero, y realmente hubo una intención de volcar más dinero a la política social. Pero no se va a las casas a acompañar a las personas. Yo creo que está agotado el modelo de política social, que hay que ir casa por casa a acompañar. Creería yo que hay que armar una red de 20.000 tutores para empezar a trabajar, y después sincerar los datos. Está claro que Argentina tiene 27% de pobreza. Está claro que cuando alguien tiene un caso de desnutrición, el médico tiene que poner desnutrición y no bajo peso u otra cosa, porque si no se pierde un poco la noción. Pero para mí hay un tema no de voluntad, sino de metodología, de manera de ir a trabajar casa por casa, si no, no se va a dar vuelta. Yo creo que vos has tocado un punto que es bastante... Para Silvia, porque yo preguntaba acerca de la oposición, y yo me preguntaba, ¿no? Para la redundancia, esta gente, opositora de qué puede ser, si lo único que está pidiendo es que se le reconozcan sus derechos, ¿no? Derechos básicos, elementales, fundamentales y naturales. Pero el gobierno los ve como un acuerdo de oposición. Para nosotros es muy importante hablar desde nosotros, porque no queremos que nos representen. Porque nos hemos organizado, hemos podido armar una propia comunidad, una forma de gobernar, pero resulta ser que el Estado niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, de poder autodeterminar su política. ¿Por qué? Porque se nos niegan los recursos del Estado. Yo, siendo autoridad que fui electa en el año 2011, hasta ahora no puedo hablar con nadie.
trato de entrar a una institución para poder pedir el acompañamiento, de poder ayudar a la gente que necesita realmente. Y eso a veces nos matan. Desde el mes de diciembre no hemos podido dormir en nuestras casas por la inseguridad, porque hay mucha gente que son enviados del gobierno para decir, quémenlo a la casa a esta persona para que... Perdón, que cuando usted siga. habla del gobierno, ¿a quién se refiere puntualmente? Porque habló del gobierno de Mendoza, Sí. de Formosa en su momento. ¿A quién se refiere? De Formosa. A Infran. Porque Sí. en algún momento también denunciaron, o mostraron algún programa que a ustedes les tomaban documentos para la hora de votar, tener que votar por ellos. O sea, había un atropello generalizado. Pero es bueno marcar quién, porque cuando dice el gobierno generaliza Recordemos que Infran ganó con el 80% de los votos en la provincia de Formosa y viene de hace 1000 años, ¿no? Nosotros no podemos discutir lo que es la estrategia electoral porque no estamos en eso, porque la mayoría de los pueblos indígenas son analfabetos. Entonces, ¿cómo puede un indígena elegir a un candidato cuando hay miles de boletas en una escuela? ¿Por qué son analfabetos? ¿Por qué razón son analfabetos? Por el mismo Estado que no le interesa la educación a los pueblos indígenas. Hay una ley que se incluye como el tema de la educación bilingüe, que no se aplica, Sí. salud intercultural. O sea, hay muchas leyes que deberían ser aplicadas a favor de los pueblos indígenas que no se está aplicando. Jorge Beiveder es el párroco, director de misiones pontíficas de la diócesis de Lomas de Zamora. Gracias por estar, Jorge, con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio. Vos sos un párroco que has estado en contacto con las necesidades más urgentes, ¿no? No solamente acá en Argentina, sino en otras partes del mundo. Claro. Como misionero, he misionado no solo en la República Argentina, sino también he podido conocer las necesidades, el hambre, la desnutrición en otras partes del mundo, como en Costa Marfil, en África, donde me desempeñé varios años como misionero argentino en aquel país. Por eso me preocupa muchísimo que en nuestro país estemos hablando de desnutrición, estemos hablando de mortalidad infantil a causa del hambre, porque me tocó experimentar en países en vías de desarrollo como Costa de Marfil la muerte de muchos chicos. Yo trabajé como agente sanitario, no solo como sacerdote, y realmente es sumamente doloroso que un niño no tenga fuerza ni para llorar, que un niño tenga enfermedades que se repiten una y otra vez por la falta de alimentación. Y eso que vi en un país tan pobre, que no se puede comparar con la Argentina, me duele porque lamentablemente muchos de los cuadros que uno ve en el interior del país, en provincias como Formosa, como Chaco, como Salta, me hacen recordar esos episodios dolorosos de un país en vía de desarrollo que no tiene las posibilidades que tiene nuestro país. ¿Cómo esto ayuda a tu contención cuando llegas a un lugar tan... o en esa situación, ¿no? Con esas necesidades básicas, elementales? ¿Cómo se hace? Yo creo que ¿Por dónde uno empieza? Lo fundamental es trabajar en red. Lo fundamental es unir esfuerzos. No podemos ser francotiradores, no podemos cortarnos solos. Por eso creo que, por ejemplo, esta situación que está viviendo nuestro país requiere una gran responsabilidad, un gran compromiso del gobierno, pero también del resto de la ciudadanía. Pero pienso en el pueblo argentino como un pueblo solidario. Claro, pero a veces no estamos lo suficientemente organizados. Ahí está. A veces necesitamos como una política integradora, donde el gobierno, las instituciones como la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales, nos unamos para trabajar solidariamente. Porque este problema es multifactorial, no hay un solo factor. Pero históricamente la política utiliza a los pobres o a los más carenciados cuando los necesita. Sí, yo ¿no? creo que, a mí lo que me parece es que aún pensando que los políticos o la dirigencia o el Estado no tuviese solidaridad para con los más pobres, aunque sea debieran hacerlo por una cuestión de estrategia económica de salud pública, porque un niño, primero hay que decir que la desnutrición empieza con el embarazo de la madre, o sea, los problemas nutricionales empiezan con el embarazo de la madre hasta los 2 años de vida de una criatura, y que los daños son irreversibles, daños en el cerebro, por supuesto que afectan al rendimiento escolar, que ese niño que entra desnutrido a la vida adulta no va a ser nunca igual que un chico que pero yo quería ir a esto. Cuando vienen las elecciones, sí, ahí van, ahí están los punteros.
ahí están los votos y se los utiliza. Porque muchas veces al Estado no le conviene romper ese vínculo clientelar. Eso es clave. Le es más cómodo, como decís vos, dar pequeñas ayudas individuales, bolsones de comida, el lavarropa, la tele, la mesa para el living, y se genera, y esto Arroyo lo describe muy bien en sus libros, una relación muy perversa que es dueño-cliente, amo-esclavo, una relación... Claro, una relación muy perversa, que yo creo que la asignación universal por hijo, y esto hay que reconocerlo, con todas las diferencias que uno puede tener con el gobierno, pudo empezar a generar un cambio que no alcanza porque es de tantos años, y de tantos años esta relación clientelar, que debería ser más profundo. Porque le faltó la otra pata, que fue el seguimiento, la de ir puerta por puerta y ver qué era lo que estaba pasando luego de la asignación. Dos preguntas. ¿Cuántos son los QOM en Formosa? ¿Cuánto es la población más o menos QOM? La población en general no puedo dar cifra exacta porque no manejamos, pero hay bastante. Por ejemplo, vos decís en un momento, bueno, nosotros no nos dedicamos, no tenemos que ver, no somos oposición porque no tenemos que ver con la política. Ustedes no se organizan, digamos, porque realmente lo que me contaste recién, de que la gente a la hora de votar no sepa ni cuál es la boleta que va a votar, bueno, hay una solución que es darle la boleta antes al grupo, porque el grupo sí sabe quién es. Pero digo, porque si no estamos en el horno, si en esta altura no podemos que ustedes se organicen para decir, bueno, nos están jorobando con esto y lo vamos a enfrentar, es realmente ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? No podríamos la verdad hacer nada. Que para nosotros la solución sería que las comunidades indígenas participen en esta organización. Nosotros como organización no nos permite hablar con los partidos políticos, porque los partidos políticos lo que quieren es cooptar al indígena, ser un puntero político, porque tanto oposición como oficialista hacen negocio con la figura indígena para poder manipularlo. También. Claro, total. Ahora que les quiero presentar a Paula y a Vanina, las dos trabajan ayudando, ¿no? Una es presidenta de la Asociación Cooperadora para la Nutrición Infantil de Pilar y la otra es directora del Centro de Prevención de Desnutrición Infantil de la Cooperadora para la Nutrición Infantil de Pilar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿En qué fallamos? Porque yo creo que los argentinos somos un país solidario y recién decía alguien acá, bueno, por ahí nos falta un poco de logística, ¿no? Bueno, de hecho nosotros estamos acá representando a una legión de personas que trabaja en forma solidaria. Y lo que pensamos desde Fundación CONIN es que lo que falla también es un poco la metodología que se aplica para entender esta problemática. Un poco Arroyo, allí el panel habló acerca de que esto es un problema multifactorial y que no es un problema de hambre. La desnutrición, como dice el doctor Albino, es otra cosa y tiene que ver con esto de entender que es una consecuencia del subdesarrollo, que no tenemos índices en realidad de desnutrición en la Argentina y que necesitamos todos juntos sumarnos desde el gobierno, desde las entidades no gubernamentales, desde el empresariado, también desde la comunidad. Creemos que nosotros tenemos una obligación moral de que cada niño despliegue su potencial genético, como recién decían. Hoy hablábamos, ¿no? Un país superproductor de alimentos como este, un país donde uno pone una semilla y crece una planta, un alimento, donde la gente es solidaria. ¿Por qué siguen muriendo chicos hasta el día de hoy por desnutrición? Porque tiene que ver también con una cuestión familiar. Tiene que ver no con el reparto de alimentos, sino tiene que ver también con una cuestión de educación a la familia para que entienda lo que un niño, lo que una persona embarazada necesita para que luego haya un adulto pensante. Ahora, Félix, sí, por favor. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Y la necesidad urgente es la salud, la alimentación. Pero si una persona en tu comunidad se enferma, ¿qué es lo primero que hace? ¿O a dónde puede asistir? Y muchas veces se trasladan en los hospitales, pero en los hospitales no la atienden como corresponde. ¿Por qué? Por un racismo. Y esas cosas que muchas veces dice
que el indígena no quiere ir al médico, que abandona el tratamiento. No, aquí decía, un diputado dijo Diana que ustedes Conti. no permitían Sí. que llegaran los médicos ni a enseñarles porque ustedes tenían sus propias costumbres y que no era posible ni educarlos, ni No, enseñarles, ni llegar con los médicos como correspondía. La verdad que para nosotros, cuando escuchamos a un legislador que opina sobre nuestra forma de ser, que nunca se acercó hacia la población indígena, hace poco cuando se trasladó un chico, no podía salir de la comunidad por el mal estado del camino. Claro. Ahora, hay una ambulancia que está al servicio de la comunidad, pero no funciona todos los días, porque a veces no le tiene... ¿Cómo no funciona todos los días? Porque a veces no tiene combustible, o a veces el chofer está en otras cosas. ¿Y a cuánta distancia queda del hospital más cercano? Está a 5 kilómetros del pueblo de Laguna Blanca, que es el pueblo del gobernador. Vamos ahí, no hay médico, a veces están, pero no atiende a la gente como corresponde. A veces un enfermo indígena tiene que volver a su casa. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Tenemos que ir a denunciar en la gendarmería, en la policía. Entonces eso tarda, las denuncias siempre se ¿Y archivan. cuáles son las enfermedades más comunes? Las enfermedades comunes que está matando a la gente, la tuberculosis. Tuberculosis. Sí. Y también neumonía, que son enfermedades comunes para todos los pueblos indígenas. Y eso es la que provoca toda la muerte, el tema de la falta de un tratamiento adecuado. Hay mal de Chagas, que hay muchas enfermedades que ni siquiera sabemos. ¿Por qué? Porque no hay un estudio adecuado para la población indígena. ¿Por qué? Porque el problema que surge dentro del pueblo indígena es la falta de un interlocutor, que sería como un enfermero indígena, que sea el nexo entre el médico, claro, y el paciente. Y un chico, una mujer o uno de ustedes levanta temperatura, tiene fiebre, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Tratar de ir a un médico o los tratan de a veces se automedican. Claro. ¿Con qué? Con una analgésico. ¿Tienen medicamentos? Se compra. Entonces muchas veces esa automedicación es la que provoca enfermedades que no tienen nada que ver con lo que uno tiene, porque uno trata de salvar su familiar a lo que puede. Entonces esa falta de conocimiento del manejo de las medicinas es uno de los factores que también tiene mucho que ver las muertes de los pueblos indígenas. Y es muy lamentable de que tenemos nuestros derechos ya reconocidos. El gobierno de Formosa siempre dice que es el pionero en reconocer e incluir los derechos indígenas, pero es la que más viola el derecho indígena por abandonar a los pueblos indígenas. Dicen por allá que no es simplemente cuestión de alimentos, ¿no? Exactamente. Es cuestión de educación, básicamente. Sí, son varios los elementos que se deben ofrecer. La alimentación, no basta repartir bolsones de comida. La educación es fundamental. Combatir el analfabetismo. Claro. Por otro lado, la estimulación temprana para los niños. Por otro lado, los elementos básicos, agua potable, cloacas. También, otra de las cosas que se decían, la alimentación tiene que ser integral. La alimentación, la educación alimentaria, por ejemplo. Padre, no hay corrupción, porque yo me niego a pensar que si tenemos los recursos seamos tan inútiles y hablar de una logística. Yo creo que hay corrupción, porque ha caído dinero. Y no puede haber gente que no tenga cloacas, que no tenga ambulancia, que el señor de la ambulancia esté haciendo otra cosa, que no tenga medicamentos. ¿Hay corrupción en todo esto? ¿Te acordás cuando yo digo que que la corrupción es pobreza y es muerte? Sí, a ver, ¿hay corrupción? Yo me quiero sumar, no solo a la pregunta de Pablo, sino también de preguntarle a Félix Díaz, porque hay otras versiones también diciendo que usted no representa a todos, ¿no? En esta comunidad de la primavera. Hay otros nombres, Pablo Sosa, Eliseo Camachi, diciendo que en realidad sí hubo muchas mejoras, que este gobierno hizo mucho por los pueblos originarios, que hay tendido eléctrico, que hay agua potable, que hay viviendas modernas, que ha mejorado mucho la situación, que hay mucho por hacer seguramente, porque mientras haya un pobre, un chico desnutrido, solamente habrá mucho para trabajar. Que Nueva York, pero no la vimos todavía. Pero, Silvia, por favor te pido, pero que no es la situación que en algunos medios intentan plantear y a través suyo tal vez como la imagen de la oposición, que era lo que usted terminó aclarando como abriendo el paraguas. Digo, decir que él está planteando una... No, estoy diciendo cuál es la realidad. ¿Cómo es? Usted primero, con dos cosas abrió, diciendo que querían una representación independiente, que se elija a las autoridades y demás, y después que lo acusaban de opositor. ¿Están todos de acuerdo o hay una división y hay gente que está con usted, que no está con usted, hay gente que opina diferente? Bueno, para aclarar todas estas cosas, a mí me han elegido en el año 2011. El que convocó esa
de resolver el tema de la representación. Entonces el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, convoca a una elección para poder dirimir esa cuestión de la representación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que salimos a manifestar en la ruta para decir que no queremos que estas cosas se sigan cometiendo hacia nuestra gente. Entonces cuando la comunidad misma me eligió a mí para representar la comunidad La Primavera, esto con la propuesta del Gobierno Nacional de poder articular con el Estado Nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la cual nos entregaron la organización que se llama el RENACI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Entonces esa organización es la que yo represento y hemos ganado en la elección. El gobierno de la provincia puso recursos a Cristino Sanabria, a Oscar Camachi, a todos los punteros políticos. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Es porque lo que nosotros logramos en la lucha le dan a los punteros políticos del gobierno. Le dan 5 viviendas. ¿Randazo los recibió? Porque ustedes le dan 5 viviendas a un puntero político, a una camioneta, un sueldo. Hasta los pastores le está comprando el gobernador. Entonces, todos los que están con el gobierno reciben mínimamente las cosas. El tendido eléctrico que se habla, que está todo perfecto, es 5 años que está ahí colgado los cables y que no tiene energía. ¿Y cuánto tiene que ver que ustedes no, porque el gobierno los coloca en un rol de oposición, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene que ver que ustedes no hayan entregado los campos ojeros que son tan codiciados en estos momentos en la Argentina y especialmente en la zona donde ustedes están, en un momento donde hay un avance sojero increíble e inédito en la Argentina? Pero ese es en Salta, creo. Entonces, en ese momento, nuestra comunidad estaba, la empresa Nidera. Sí. Cuando yo asumí como autoridad, esta misma empresa se retiró. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros estamos en contra de la contaminación ambiental, porque tenemos información que manejamos relacionada con las organizaciones campesinas. Entonces, mínimamente tenemos conocimiento de lo que atrae los riesgos del glifosato. Porque fíjense que en el año 2007, cuando la empresa sojera fumigaba los ranchos de los indígenas y morían 70 indígenas en un año y medio por la tuberculosis, porque ellos tomaban agua del techo envenenada y estaban envenenados. Entonces nosotros denunciábamos eso. Le hemos elevado al Ministerio Medio Ambiente, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero nunca se investigó esta denuncia que hemos hecho. Esperen, quiero compartir con ustedes las palabras de Capitanich, que habló de uso político de la desnutrición. Mirá. Frente al conocimiento público de los últimos casos de desnutrición en la Argentina, Jorge Capitanich dio la versión oficial sobre el problema. Donde hay una necesidad, hay un derecho. La presidenta dijo, mientras haya un pobre en la República Argentina, estaremos en deuda. Las estadísticas en materia nutricional tienen que ver con la elaboración de las mismas por parte de cada una de las provincias argentinas. La República Argentina ha tenido logros muy significativos en materia de reducción de mortalidad infantil. Pueden existir casos. Esto no significa una perspectiva de carácter general. Ha habido una política de inclusión social que efectivamente establece una protección social muy fuerte. ¿Qué ocurre en algunas provincias como Chaco o del norte, que tiene enorme dispersión geográfico-poblacional? Existen probablemente situaciones que requieren una atención directa por parte del Estado a los efectos de hacer un seguimiento para que efectivamente esos casos no ocurran. Es necesario hacer un uso responsable de la información y no hacer un uso político de la misma. Las políticas de inclusión social, de equidad distributiva, de reconstrucción de la matriz industrial y productiva han sido extraordinarias en el país. Nosotros somos conscientes de que si existe un problema de esta naturaleza, tenemos que extremar las acciones para resolver esos problemas, porque forman parte de necesidades que necesitamos cubrirlas. Vanina, ¿qué opinas de lo que dijo Capitanich? Coincido en lo que dice que mientras haya un chico, una sola persona, digamos, que sufra desnutrición, que sufra hambre, tenemos una deuda como argentinos, como personas, como seres humanos, para resolverla. No importa, digamos, la cantidad y la prevalencia. Dudo un poco del uso político, digamos. Yo creo que hay que atacarla, realmente la desnutrición hay que lucharla, más allá del color político que uno tenga, más allá del gobierno que haya. No estamos hablando de un tema de ahora. La desnutrición
desnutrición no se conoce a partir de estos últimos 10 años, ni en los 20 años, hace mucho en Argentina se habla. Es un tema que hay que erradicar para siempre, en este gobierno, en el próximo, en el que viene. El tema es poder lucharla para que no haya un solo chico, y bueno, como Argentina, ni un solo argentino que esté pasando por esta situación. Gracias por venir, ¿eh? Sí, por favor, ¿querés decir algo? Sí. Recordar lo que dice el doctor Albino. Alimentación, estimulación, cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica. Muchísimas gracias por entrar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, tengo que cerrar el tema. Gracias por venir. Quiero cerrar con vos y una conclusión final, por favor. Sí, me parece que está claro que aumentó el presupuesto en política social. En el 2013 eran 4.000 millones, hoy son 75.000 millones. El gobierno ha volcado más dinero, pero está claro que en los últimos 3 años la situación social empeoró y que no hay que verlo como casos aislados, sino como la falta de un programa para atender en serio. Los primeros 1000 días son determinantes en la vida de una persona y si la desigualdad se hace fuerte en los primeros 1000 días, es muy difícil recuperarla después. Muchas gracias, Daniel, por estar. Muchas gracias, padre. Félix, llamó Juan Carr, que se quiere poner en contacto con vos para sumarse a tu campaña de tu lucha y empezar una campaña mañana mismo. Bueno. Así que ahora vas a entablar contacto con una persona de bien, un tipo que hace mucho por el resto, con Juan Carr. La verdad que para nosotros me gustaría dirigir a las autoridades nacionales que no nos dividan. ¿Por qué pido esto? Es porque la provincia formó una asociación civil que va en contra del RENACI. Nosotros lo que estamos reclamando es la unidad de los pueblos indígenas y también unir la lucha de los argentinos. No queremos que nos dividan, nos partan a través de ideología política. Nosotros somos seres humanos que queremos también vivir dignamente. No queremos depender del otro, queremos depender de nosotros mismos para poder construir una vida más digna, que también tengamos más vida. Por esa razón nosotros nos dirigimos a las autoridades nacionales, especialmente a la Presidencia de la Nación, que busque una salida a este sufrimiento de los pueblos indígenas, que no nieguen esta realidad que hoy estamos padeciendo. Yo estoy muy preocupado porque sigo expectante de lo que está pasando en Formosa, en mi comunidad, y hay otras comunidades que están sufriendo esta carencia de agua, carencia de salud, carencia de muchísimos recursos, que no pueden decir esto porque no hay manera de salir en sus territorios. Y se está muriendo gente que realmente son seres humanos que necesitan vivir. Por esa razón pido a la ciudadanía que nos acompañe, que las autoridades no deleguen esa responsabilidad a otras personas, que actúe y que cumpla su obligación de garantizar la vida de los pueblos indígenas y a todos los argentinos. Y un niño muerto no merece ningún tipo de vinculación con ninguna ideología política o ningún oportunismo político, creo que fueron las declaraciones de Capitanich. Son cosas que hay que mejorar, como decíamos, es una deuda de todos los gobiernos que han pasado, ¿no? Esperemos que solucione pronto. Muchas gracias por venir a los tres. Bueno, nos metemos con otro tema rápidamente que tiene que ver con la inseguridad. 2 muertos en menos de 12 horas, mirá. No importa el barrio, la calle o el local, no importa la profesión, no importa nada. Todos podemos ser víctimas. La inseguridad, ese cáncer imposible de extirpar. Daniel Gustavo Mazuco, subcomisario, estaba transitando por la zona del Barco Centenera al 1200 cuando recibió 9 impactos de bala. Estaba el muchacho subcomisario sentado en el cordón, con las manos abiertas, todo ensangrentado. El señor no es un vecino de acá, era el cumpleaños de su esposa, estaban yendo a festejar el cumpleaños. Era un pibe también tirado al lado de la puerta y se ve que era uno de los ladrones, el comisario de adentro le disparó. Y le gritaba el ladrón, le decía, pegame un tiro, terminame de matar. 32 vainas servidas se encontraron en el lugar cuando llegó la policía, después de un tiroteo que decir feroz es poco. Robo en una heladería con una persona baleada. 3 delincuentes entraron a la heladería armados y exigieron plata a las personas que estaban ahí. Uno de los clientes intentó resistirse, pero uno de los delincuentes disparó y le pegó en la ingle. Robo de una farmacia repleta de clientes en Quilmes. El hombre estaba armado, la mujer no, pero era la que apuraba a todos para sacar la plata. Otro ladrón en un móvil, en un auto,
esperándolos y apurándolos. Vino un patrullero, como habían tomado la patente del auto, el patrullero se fue y nunca más volvió para tomar declaración. Ataque de motochorros, en este caso en Fitzroy y Nicaragua. 3 autos, 2 motos, me tiraron todos arriba. ¿Calculás que estaban siguiendo? Acá roban siempre. Otro hecho delictivo más con motochorros, uno más en nuestro barrio, uno más en Buenos Aires. Entró un delincuente al hospital en el sector de internación, robó celulares a pacientes. A las 4:20 de la mañana entró un chico, más o menos aproximadamente 18 años, sacó un teléfono que estaba cargando de mi compañera, después me ataca a mí con una tijera, diciendo que le dé mi celular, que le dé mis cosas, y después me dejó encerrada y se retiró. Hubo 3 episodios a criterio nuestro graves de inseguridad, pero dentro del predio del hospital. Falta seguridad en el hospital, los policías brilló por su ausencia. Otro hombre de las fuerzas de seguridad que es asesinado, y en este caso estoy hablando de un gendarme que recibió 4 balazos delante de su mujer y de sus 2 hijos. Ocurrió en la zona de Moreno. ¿Hay policía acá en la zona? ¿Hay patrullaje? Muy poco, por esta calle nada. Apareció un auto gris con 2 ladrones armados que querían robarle la camioneta. El sargento Gómez se resistió, se trabó en lucha con uno de los 2 ladrones, al que logró reducir y además sacarle el arma, pero el otro ladrón, el que había quedado en el auto, le disparó por lo menos 8 veces. Por favor. La verdad es que el tema de la inseguridad es uno de los temas prioritarios de agenda y debe serlo de todos los políticos en campaña, naturalmente del gobierno, ¿no? Pero me parece que en estos días o en este mes casi que estamos cumpliendo desde la trágica muerte de un fiscal federal, quizá hemos olvidado un poco este tema que está constante en la vida de todos los ciudadanos de este país, y creo que parte de lo que va a suceder el 18F es también pedir seguridad en el sentido más amplio, ¿no? La seguridad jurídica, la seguridad para trabajar, para investigar, para tener una posición afín o contraria al gobierno y para vivir en paz y que no por un celular, por un par de zapatillas no te maten, ¿no? Hay un problema ideológico que es si el gobierno realmente concibe a la seguridad como existente o no. Mirá que estamos yendo muy para atrás. La presidenta dijo alguna vez: cuando alguien siente que su vida no vale 2 pesos, no le podemos reclamar que sienta que la vida de los demás vale 2 pesos. Y a partir de esa definición ideológica política tenemos un problema enorme, gravísimo. Y estoy conectando los temas que estábamos tratando recién, porque hay millones de pibes que sienten que su vida no vale 2 pesos, 900.000 jóvenes, que son los famosos niní que tanto hablamos en este programa, que no estudian ni trabajan, y tenés 12 millones de personas que ganan menos de 6.050 pesos según el INDEC. Entonces, si seguís ese razonamiento de Cristina, vale todo. El razonamiento es lo que, bueno, hoy todos hablamos y opinamos, era lo que contaba ayer el Espíritu Salvatierra, ¿no? De las posibilidades que tiene cada uno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las posibilidades. Es un proceso que va a llevar mucho tiempo, que es largo, que al que le moleste y quiera no entenderlo, bueno, será su problema, pero tiene que ver con la inclusión. No, pero y esto es también, educación. También con lo que se lo dice. contó ayer él. Sí, y estaba claro, él robaba. La señora Bonafini, que todos los jueves dice un disparate nuevo, hoy dijo, por ayer ejemplo... no le dijiste nada. No estuve ayer. Vos no estuviste no ayer, estuve ayer. La señora Bonafini, que todos los jueves dice un disparate nuevo, dice que el gobernador de la provincia es represor porque pone más policías para controlar. Entonces, en la medida que tengamos, por ejemplo, a Zaffaroni, que hoy está defendiendo al ex juez López, con todo lo que hizo, y la señora Bonafini, que esté como una radio diciendo, por ejemplo, que el gobernador, porque pone 10.000 policías y baja el índice en la playa, es un represor, estamos con gente que tiene pensamientos totalmente opuestos. Mientras tanto siguen matando gente, matando policía, asaltando, y vos sabés qué haces, lo trasladás a futuro, algún día se va a solucionar. ¿Sabés por qué ayer había silencio escuchándolo a Pitu? Porque lo bueno es que hables ayer, Silvia, hoy ya no vale. Ayer tenías que hablar. De traer a colación. No, pero ayer tenías que hablar. Porque no estábamos hablando con un obsecuente. No estábamos escuchando una historia absolutamente muy real. No, y eso es lo que hace que uno respete al otro, cuando el otro no trata de imponer una idea con obsecuencia. Eso es lo que estamos pidiendo. Todo lo que criticaste durante este tiempo, ayer te demostró que justamente era lo contrario que vos igualmente, yo creo que cuando se generan condiciones nuevas es probable que empiecen a haber menos descastados y menos lugar para que surjan gente que elige la vida por zurda porque no le queda otra. El tema es que hay gente que cuando es el tema del delito que ya está constituido, hay gente que tiene 30, 35 años y hace años que está en ella. No la vas a sacar con un plan trabajar ni con un... ¿Sabes qué? Me tienen harta, Entonces digo,
justificar. ¿Quién la tiene harta? No, me tienen harta los que justifican, como yo estoy hablando con él, que tengo harta sin saber de qué estoy hablando. Llevan 12 años en el gobierno, siguen hablando de exclusión y siguen poniendo como ejemplo un señor que tuvo pocas oportunidades en la vida y una historia desdichada como ejemplo de sinónimo, igual voy a robar con un arma en el bolsillo. No, hay muchísima gente que tiene las mismas condiciones sociales que el Pitu Salvatierra y que no elige ese camino. Entonces la pobreza no es sinónimo de delincuencia. Hay muchos... Pero Pitu decía eso, ¿eh? Bueno, pero no me él dice otra está mal lo cosa. que hice. Él pone el ejemplo al revés. Sí. Él quiere usar a una figura como el Pitu Salvatierra para decir, ¿y qué querés? ¿Que no robe? ¿Sabés que no? Porque yo me imagino a ese tipo poniéndole un chumbo en la cabeza a mi hijo para robarle el celular y quizá quitándole la vida. Entonces a mí no me divierte esa historia de vida. Yo pienso que hay muchísima gente que también toma como ejemplo los ladrones de guante blanco que están en este gobierno presidiendo una sesión en el Senado que está procesado doblemente por corrupción. Entonces a mí me molesta que pongan, sí, me molesta que pongan como sinónimo de criminalidad a la pobreza. La pobreza no te enseña a robar solamente. Hay gente pobre muy honesta. En las villas, ¿sabés quiénes roban? Los que están podridos por la droga que dejaron entrar en estos 12 años al país. Pero alguien dice que no. Pero es un poco lo que dice Pitu ayer, ¿eh? Sí, por favor. Justamente no, lo que yo estoy diciendo no es lo que Débora malintencionadamente intenta poner en mi boca. Justamente lo que yo estoy diciendo es que desde el laburo, desde la inclusión, desde las posibilidades, de la educación, de la posibilidad de poder estudiar, de que le den un trabajo a todos, si todos tienen esa posibilidad, entonces vamos a tener menos delincuencia, menos violencia y menos inseguridad. Esperen que ya seguimos, como siempre todos los temas debatidos y vos del otro lado, como cada noche acompañándonos. No quiere... Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias Relojes Police y gracias a vos. ¿Todo bien? Mañana todas las voces, todas en este foro de debate Intratales por América. Hasta mañana. Chau. Un exitazo impresionante. Te mando un beso grande. Aguante Santiago del Moro.